Bueno, ya vimos acerca de la fuente del error, de por qué hay gente que malinterpreta las escrituras, por ignorancia, por aferrarse a una tradición, por selectividad. Ya vimos lo que debemos evitar: ser negligentes o perezosos con la Biblia, el torcerla, el diluirla, el adulterarla. Ahora quiero hablar un poquito de la motivación del que se equipa para interpretar la Biblia. El propósito del intérprete no es solo saber. ¿Por qué nos acercamos? Es lo que estamos hablando en esta clase. El propósito del intérprete no es, vamos a hablar primero tres cosas que no son y que es, no es solo saber. No se trata solo de acumular conocimiento. El apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento puede llegar a envanecernos, pero el amor siempre edifica. O sea, si yo sé que yo sé más que tú, si yo no tengo un balance en mi vida, puedo creer que porque sé más que tú, que tú no tienes nada que enseñarme, o que yo tengo más valor que tú, o que yo soy más útil que tú. Y la realidad es que el verdadero conocimiento de Dios debe producir en nosotros amor y humildad. El amor, cuando tú amas a alguien, tú buscas el beneficio de esa persona. Entonces el amor de Dios en ti te ayuda a pensar en los demás y no solo egoístamente en ti. Te lleva a querer que a los demás les vaya bien, querer compartir con los demás cosas que les van a ayudar en sus vidas, no para resaltar tú y tapar a otros. Entonces, es importante que ustedes, estudiantes del Seminario Bíblico en Línea, a medida que ustedes aprendan quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, que aprendan las diferentes doctrinas de la Biblia, teología sistemática, cuando aprendan escatología, cuando aprendan cristología, soteriología, la doctrina de la salvación. No sea esto una razón de decir, oh, yo ya sé más que mi pastor, o yo ya sé más que el hermano de escuela dominical o el líder de célula de mi iglesia. ¿Qué me van a enseñar otros? Mucho cuidado, porque el propósito del intérprete no es crecer en conocimiento con la motivación de que solo quiero saber, sino que quiero saber porque quiero amar a Dios y quiero servir, vestirme de compasión. No se trata solo de acumular conocimiento. El propósito del intérprete, en segundo lugar, no es justificar sus creencias. No es que quiero ser bueno en conocer la Biblia y cómo interpretarla, porque quiero mostrarles que tengo la razón. No, porque hay puntos secundarios en las doctrinas que cuando profundizas quizá vas a descubrir que no tenías la razón. Hay personas que creen diferentes posiciones en cuanto a los dones espirituales o en cuanto a las lenguas. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas se menciona en 1 Corintios capítulo 12 y en el 1 Corintios 14 se habla que tiene que haber un intérprete para poder practicarlo, para que la iglesia sea edificada. Y hay cristianos que piensan que si alguien no tiene el don de lenguas, que no tiene al Espíritu Santo. Y hay cristianos en iglesias que creen de esta manera, que están frustrados y se sienten tristes y se sienten como cristianos de segunda clase porque Dios no les dio ese don. Y 1 Corintios 12 claramente dice que Dios no le da el mismo don a todos. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Y Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios cuando creímos. O sea, el Espíritu Santo no se manifiesta por uno de los dones, sino se manifiesta en aquellos que han recibido la salvación de Jesucristo, y su fruto, su manifestación, está en Gálatas 5:22 al 23, que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor, es paciencia. Entonces, a veces venimos al texto diciendo, no, así son las cosas, y si no hablas, si no tienes este don particular, no tienes al Espíritu Santo. Y vamos al texto y empezamos a analizar y estudiar y decimos, no, esto no es lo que la Biblia dice, estoy enseñando mal. Y ahí uno es donde no va el texto uno para buscar excusas para justificar sus creencias o mostrar que tienes la razón, sino que con humildad dejas que la Biblia te enseñe y que la Biblia corrija tus prejuicios o a veces cosas que nos enseñaron que no eran tan exactas. Entonces ahí es donde tenemos que venir con humildad. El propósito del intérprete no es solo saber más, no es justificar sus creencias. El propósito del intérprete tampoco es obtener reconocimiento.
Hay gente que se acerca a este tema de la teología, la hermenéutica, porque quieren capacitarse para servir y decir, yo quiero ser alguien en la vida. Yo quiero tener influencia o liderazgo. Es perfectamente válido y te aplaudo eso y te felicito si tú te quieres capacitar porque quieres ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, que usas bien la palabra de verdad, que cumples tu ministerio con excelencia. Felicidades, esa es una motivación correcta. Pero si solo lo que te motiva es decir, quiero obtener reconocimiento, quiero mi diploma, quiero que vean que estudié, quiero que cuando hablo la gente vea que uso palabras que ellos no conocen, no es la razón correcta. El propósito del intérprete es conocer a Dios, es obedecer a Dios y es servir a Dios. El propósito de acercarnos a la Biblia es amar a Dios y equiparnos para poder amar a los demás, ser transformados por la palabra de Dios. Entonces, el propósito del intérprete no es solo saber más, saber más para agradar a Dios sí, pero saber más para brillar egoístamente no. Bueno, hay unos versículos, ya estoy terminando, así que gracias por haber estado conmigo toda esta clase. Creo que cada una de estas clases es muy importante para nuestra formación ministerial, nosotros que deseamos servir a Dios. Tercera de Juan 9 al 10, el apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba, cercano a Jesús, uno de los 12 principales que escribió 5 libros del Nuevo Testamento, escribe esta carta y dice, yo he escrito a esta iglesia en particular, pero Diótrefes, probablemente era el pastor de esta iglesia o el líder de esa iglesia, dice Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuál era el pecado de Diótrefes? Que Diótrefes quería brillar él. Diótrefes quería tener el primer lugar en la iglesia, que todo el mundo reconociera, oh, el pastor o el anciano. Cuidado, no vaya usted malinterpretar y acusar a otros de lo que no le consta. Solo estoy diciendo que hay personas que sí buscan títulos, el apóstol, el profeta, en nuestros tiempos, ¿no? Que se han empezado a escuchar más y más esos títulos. Dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, Diótrefes, líder de una iglesia de Cristo, no recibía al apóstol de Cristo, Juan, cercano a Jesucristo. El colmo, ¿no? A veces en eso caen algunas sectas modernas, en ridículos y absurdos. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, no solamente no recibía a Juan, hablaba mal de Juan, a espaldas de él, ponía a todos en contra de Juan, siendo un apóstol de Cristo, y probablemente de los otros apóstoles. O sea, el colmo había llegado este mal líder o falso líder, centrado en sí mismo. Este versículo, hermanos, dice el verso 10, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos un líder autoritario, imponente, injusto. Mucho cuidado porque mucha gente ha sido dañada en el reino de Dios por gente que tiene una Biblia, supuestamente son intérpretes de la Biblia, pero tienen una muy mala conducta. Que nunca se diga de ti, no, predica tan bonito que cuando está arriba nadie quiere que se baje, pero vive una vida tan fea que cuando está abajo nadie quiere que se suba. Mucho cuidado, creo que es importante lanzar el seminario bíblico en línea con que empecemos agradando a Dios con la actitud correcta, sabiendo los peligros que caen algunos, porque aquí vemos un líder que era un mal líder y era una persona que supuestamente la Biblia es la base de la fe de la iglesia, pero vemos que era un mal líder en la iglesia. En 1 Pedro 5:3, el apóstol Pedro habla de cómo debemos servir a Dios, no porque nos sintamos obligados a hacerlo, sino de verdad con un corazón y una integridad, una motivación correcta de corazón. Y dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Quiero advertirte como intérprete que tu propósito es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, sirviendo y amando a la gente. No siendo tú el mandamás o que decimos en México una expresión que dicen, aquí solo mis chicharrones truenan, dicen los mexicanos. Solamente lo que yo digo se hace. Ahora, es cierto, Dios pone al pastor cuando es un pastor llamado verdaderamente por Dios. ¿Y cómo sabes que el pastor es llamado por Dios? Porque está viviendo en integridad,
porque es una persona digna de confianza, porque no es una persona que está haciendo tranzas o andando en inmoralidades o dañando a otras personas, y porque cuando predica lo que predica es fiel a la palabra de Dios. Ahí te das cuenta si es un buen líder. Pero si es un buen líder, Dios lo puso ahí por alguna razón, y es importante que no te le pongas, ay, ¿quién te puso a ti? ¿Por qué solo lo que el pastor dice? Pues porque es la persona que tiene más experiencia en el ministerio, que Dios le ha confiado la obra, y claro que es bueno ser humildes, porque otra gente te puede dar buenos consejos, pero no resientas a tu pastor si tu pastor no hace todo lo que tú le sugieres. Ahora, puede ser que no sea la iglesia para ti y que necesitas buscar otra iglesia, no sé, que tiene otra cultura en la que tú puedes funcionar mejor, pero Dios sí nos manda someternos a los líderes sanos. Dice Hebreos 13:17, sométanse a sus pastores porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y no habla de someterse a una persona con falta de integridad, en pecado, con falsa doctrina, sino está hablando de personas que realmente su vida muestra que son sinceros y que están sometidos a la palabra de Dios en las cosas que tienen que ver con tu bien espiritual, no en cosas secundarias de abuso de autoridad. Entonces aquí Dios nos dice a los que estamos al frente sirviendo, o a todo aquel que quiere servir a Dios, que sirvamos con humildad, sirviendo a la gente, amando a la gente, no como teniendo señorío, no como que yo aquí digo y yo sé y tú no sabes nada, ¿no? Dice, sino demostrando ser ejemplo. Nosotros nos acercamos al texto a fin de conocer a Dios, amar a Dios y servir y amar a la gente, siendo ejemplos en nuestra vida. Aplicamos el texto primero a nuestra vida y después a la vida de los demás. En Filipenses 1:15 al 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los otros por amor. Yo te reto a que al comenzar este seminario bíblico en línea tú decidas ser un líder bueno, una buena líder para Dios, alguien que verdaderamente sirve por amor, que interpreta la Biblia con el propósito correcto, no con el propósito de saber más nada más, no con el propósito de brillar tú y de justificar lo que ya crees, no con el propósito de ser alguien en la vida y mandar o conocer, sino con el propósito humilde de llenarte de Dios y amar a la gente, que es a lo que Dios nos ha llamado. Porque hay gente que sirve y que puede haber rivalidades en una iglesia de dos personas que sirven a Dios, y por qué la pusieron a ella y a mí no, y por qué él sí, y hay envidias y hay contiendas, pero que tú seas como un siervo que sirve de buena voluntad y que sirve por amor, porque a veces servir, donde quiera que hay relaciones, es complicado, en el trabajo, en las familias, en la escuela y la iglesia también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pecadores, imperfectos, y ahí es donde tenemos que crecer en madurez, en amor, y ese es el propósito de la interpretación bíblica. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que nuestro ministerio sea conocido como un ministerio de amor. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y aún de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un metal, un ruido. Nada más hice ruido, pero de nada más sirvió. Y dice en el verso 2, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada soy. Entonces, el amor es lo más importante. Dijo Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, y de estos, en eso consiste todo la tarea del intérprete que se acerca a la Biblia. Y de todos esos propósitos incorrectos surge también la interpretación incorrecta. Cuando tú quieres brillar tú, tener la razón, justificar tus posiciones. No, yo te invito a tener una hermenéutica de humildad, un acercamiento a la palabra de Dios humilde. Bueno, este es el tema de este día, espero que de esta semana, espero que haya sido de mucha bendición a tu vida. Déjanos tus comentarios, qué es lo que hizo clic contigo, qué te ayudó, qué te puso a pensar, hermano, esto me llegó, hermano, si es cierto. A lo mejor alguno de ustedes tiene, el Espíritu de Dios te trajo convicción de decir, de analizar tu motivación al equiparte y decir, quiero equiparme con los propósitos correctos para Dios. Y hermanos, les animo a seguir con disciplina firmes. La asignatura para esta semana es que lean Mateo capítulo 1, ver al 7, ora, observa, haz notas devocionales y de observaciones importantes. Para poder terminar esta materia, les voy a preguntar si hicieron todas las lecturas
si leyeron todos los capítulos del libro, así que todavía tienes tiempo, no te preocupes, pero avanza. Y el capítulo de la lectura eficaz de la Biblia hasta me da frustración porque ya se están adelantando en lo que con tanto amor quiero compartirles a ustedes, que es maravilloso aprender estos principios, pero qué bueno, se están adelantando y ya están siendo formados. Las epístolas, aprende a pensar de acuerdo al contexto, el capítulo 3. Y si no has empezado ni siquiera en el libro, no te preocupes, comienza con el capítulo 1. Este seminario es hecho para hacer en tu tiempo, desde tu casa y a tu propio paso. Busca la guía en la semana en seminariobiblicoenlinea.com. Vete a donde dice programa de estudio, donde dice hermenéutica, y ahí está todo paso por paso. Y si no has sido parte del grupo en WhatsApp, escríbenos en contacto para incorporar tu nombre, y ahí en el grupo de WhatsApp de Seminario Bíblico en Línea estamos mandando los recordatorios de lo que se tiene que hacer. Busca la guía en la semana que va a estar ahí, pronto va a estar ahí, y también haz el mini examen de repaso. Bueno, espero que esta clase haya sido de gran bendición. Si es de bendición, hazme el favor de compartirla para que sea de ayuda a otras personas. Siempre invita a otras personas a conectarse al canal, a inscribirse en el Seminario Bíblico en Línea bajo inscripciones. No importa si ya vamos avanzados, puede haber gente que comience con las primeras clases y que no avance hasta que termina las asignaturas y sigue con la siguiente. Esperamos y oramos. Ayúdame a orar que este sea un seminario que sea de mucha bendición para las iglesias, para el reino de Dios y para traer un buen balance de sana doctrina que tanto hace falta en el mundo latinoamericano, en el mundo hispano parlante. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga. Déjame tus comentarios, y siempre los comentarios trato de responderlos personalmente cada vez que puedo, y también los mensajes que me envían. Les mando un abrazo, Dios les bendiga.